Hoy la Cámara de Diputados aprobó la minuta que recibió del Senado para la desindexación del salario mínimo. Dicho así, suena un poco árido, aunque usted ya sabe que eso permitirá que deje de ser unidad de medida para cobro de multas y para otra clase de sanciones o incluso hasta de servicios y tributos. Sin embargo, el tema de fondo es que la desindexación del salario, es lo que están diciendo todos los legisladores, abre la puerta, es un primer paso para comenzar a liberalizar y lograr una recuperación gradual del poder adquisitivo que se ha caído en el país en las últimas 3 décadas. Pero ¿cómo va a ser esto? ¿De qué forma? ¿Hasta dónde? ¿Se logrará subir por encima de la línea de la pobreza que según INEGI está establecido en determinado rango salarial? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas con un líder empresarial y con uno de los diputados del PRD que estuvo metido en la sesión e impulsando este dictamen. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y venimos al foro a tener nuestro debate de hoy. El Congreso ha entrado de lleno a la política salarial con la desindexación del salario mínimo, una reforma que pretende sentar nuevas bases para el comportamiento del poder adquisitivo de los trabajadores del país. En México ya solo existe un salario mínimo nacional y el Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor de la unidad de medida y actualización que lo sustituirá. El Senado aprobó la desindexación del salario mínimo en octubre pasado, con lo cual dejará de ser la unidad de referencia para créditos, multas y pagos diversos, y devolvió la minuta a la Cámara de Diputados con modificaciones. Organizaciones de la sociedad civil exigieron a la Cámara de Diputados avalar la minuta del Senado y establecer un salario mínimo para 2016 por arriba de la línea de pobreza que establece Coneval, como primer paso para la recuperación gradual del poder adquisitivo. Un salario mínimo por arriba de los 87.35 pesos es posible, subrayaron. Por su parte, el gobierno ha dicho que con el incremento del 4.2% nominal que se aplicó en enero pasado, la ganancia del salario mínimo en términos reales al concluir 2015 sería de aproximadamente 4.1%, la mayor en términos reales desde 1976. Subirá el salario por encima de la línea de la pobreza. Realmente se ha recuperado este año y eso explica el mayor dinamismo del mercado interno. Seguimos con el nivel de salario más bajo de la OCDE. 1. Jesús Zambrano, presidente de la mesa directiva del Senado, dijo sobre la desindexación del salario que México podrá dar un viraje decisivo en el corazón de la política económica dominante en el país por más de 30 años. Señaló. Zambrano Grijalva enfatizó que esto contribuirá a establecer una política de recuperación gradual del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores mexicanos, que actualmente son los peores pagados del mundo, al haber sufrido en las últimas 3 décadas una pérdida acumulada de casi el 80% en su capacidad de compra, lo que impide, incluso, adquirir los mínimos satisfactores de la canasta alimenticia recomendable evaluada en más de 86.33 pesos por persona, esto por el Coneval en el 2015. 2. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal hará los llamados a los sectores productivos para que la desindexación y el aumento del salario mínimo se haga realidad, afirmó su presidenta Margarita Rojas Olvera. 3. En la discusión, PRD, PAN y PRI coincidieron en manifestar que este es un primer paso, pero aún falta mucho para recuperar el poder adquisitivo del salario que se perdió en los últimos 30 años. Y 4. La deuda pública creció en los últimos años hasta alcanzar un nivel sin precedente y la previsión en que sigue en aumento. Al final de la actual administración federal, su monto superará 50% del valor de los bienes y servicios producidos por la economía nacional. Esto lo anticipó el Fondo Monetario Internacional.
Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy directamente desde la esquina de la información y vamos a abordar lo que hace unas horas se aprobó en la Cámara de Diputados, la minuta que recibieron del Senado para la desindexación del salario. Y para discutir y para entender de qué manera nos va a beneficiar esto, de qué forma se va a convertir, como están diciendo, en un primer paso para la recuperación del poder adquisitivo perdido en las últimas 3 décadas, nos acompaña y me da mucho gusto recibir en este estudio a Omar Ortega, diputado del PRD. Muchas gracias, Omar. Al contrario, Pepe. Muy buenas noches. Un placer tenerte aquí y usted ya lo conoce también, el presidente de Coparmex del Distrito Federal, José Luis Beato, amigo además de este programa. Muchas gracias por tu invitación a estar aquí en este programa. No, como siempre, un gusto tenerte aquí. José Luis, si quieres arrancamos. Omar, a ver, desindexación del salario realmente es una palabra bastante árida. Cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo va eso a traducirse en lo que están prometiendo? Es decir, están diciendo que esta iniciativa hoy aprobada va a servir para iniciar una recuperación gradual del poder adquisitivo. Danos un poco la ruta, el mapa de navegación de cómo se va a empezar a traducir y cuáles van a ser, digamos, las instancias que puede ir tocando para que, o hasta que llegue al bolsillo de los trabajadores. Bueno, lo más importante es que se apruebe también en los congresos locales. Recordemos que es una reforma constitucional, hoy se da un paso importante e histórico en la vida de México y esperemos que el constituyente permanente lo apruebe en breve y a partir de eso empecemos a desvincular todos los factores de unidad que tienen que ver a veces con la actualización, la base, para que ya las multas, las infracciones, se permita que el salario sea más libre y esté desvinculado, ¿no? Ya no dependa de esos factores que de una manera u otra limitaban el salario mínimo. A ver, esa parte está clara, o sea, las multas, las sanciones, el pago de servicios, pero ¿cómo se va a traducir esto? Tú dices una mayor liberalización. ¿Cómo se va a liberalizar el salario? ¿De qué forma el que deje de ser ya unidad de medida va a permitir que en efecto empiece a recuperarse? Bueno, O sea, en automático, por ejemplo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos lo va a subir. Pues esperemos, porque esa es la traba que daba siempre la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. O sea, tenemos más de 3,000 leyes, 3,000 o 4,000 leyes que hacen imposible que se pueda subir el salario mínimo. Ya ahorita tendremos que empezar a reformar esas leyes y generar las condiciones para que de manera gradual suba el salario mínimo. Creo que es importante. Habla el Coneval con toda precisión de que para la línea de pobreza había que subirlo a 87. Esperemos que así pase. En diciembre creo que es la fecha fatal para que esta comisión pues nos dé luz de que efectivamente ese era el tope que tenía para poder subir el salario mínimo. Y si no, bueno, también ya nosotros tenemos la propuesta de crear el Instituto Nacional de Salario Mínimo para que sea autónomo, independiente y no dependa de otros factores y pueda de manera clara incrementar el salario a todos los mexicanos. ¿Cómo lo ve el sector empresarial? Ya entendimos que, digamos, se quita un obstáculo, ahora se liberalizará y ahora, digamos, que no habrá pretexto, por utilizar un término coloquial, para que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos diga, pues sí se puede subir el salario, por ejemplo, 10% y no afectar al cobro de servicios, multas, sanciones, bla, bla, bla. A ver, ¿Cómo lo ven ustedes eso? En primer lugar, lo que comenta Omar acerca de la aprobación de los 17 legislativos estatales que se requiere, yo soy muy optimista porque viendo que hoy fue unanimidad de votos de todos los partidos, 417 diputados, yo creo que empezando la próxima semana ya está aprobado en todos los congresos. Y entonces, pues sí, vamos a tener que ir caminando en la ruta de... Bueno, por lo menos además por lo menos en los 13 que tienen elecciones el próximo año. Bueno, me imagino que será una buena noticia para los electores. En los 32 estados, viendo que ha habido unanimidad en el Congreso, seguro que hay unanimidad también en los estados. Sí, tenemos que ir en la ruta de ir incrementando el salario mínimo. Nosotros como empresarios llevamos quizá 2 décadas, quizá más, diciendo que se tiene que elevar el salario mínimo, pero también se tiene que dar la desindexación, ¿no? Creo que las cifras oficiales son 2.300, 2.400 trámites o pagos de impuestos, de derechos, hasta los seguros están indexados, el Infonavit, y claro, había que separar una cosa de la otra. Parecía casi una conspiración contra el salario. Se ligó esto en su momento, en los años 80, cuando se hizo, tenía su fundamento quizá porque estábamos viviendo una inflación desbocada en el país,
pero ya cambiaron las circunstancias. A la mitad de la década de los 90 ya eran otras las circunstancias inflacionarias en el país, y desde ese momento pues se empezó a pedir que había que hacer esa desindexación, ¿no? Nosotros ya en la última etapa, fue el 1 de mayo del año pasado, cuando el jefe de gobierno de la Ciudad de México propuso que había que trabajar en esta línea de incrementar el salario mínimo, y que es una forma de recuperar, de darle la capacidad de consumo, sobre todo a los asalariados de menores ingresos. Nosotros en una primera etapa, en ese momento, el 1 de mayo del año pasado, nosotros estábamos ahí también presentes en esa presentación que hizo el jefe de gobierno, y dijimos, sí, claro, que suba el salario mínimo, pero cuando se desindexe. Estamos a favor del salario, el incremento al salario, pero no a favor del incremento a las multas, ¿no? Y bueno, desde ahí hemos venido en este camino, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Se va a hacer un incremento del salario mínimo, y cuando hagamos un incremento del salario mínimo en una primera etapa, que tiene que ser suave, no puede ser demasiado acelerada, vamos a ver qué va pasando. Pero una de las circunstancias que tenemos es que en todo el país es el 13% de la población la que gana el salario mínimo. Así que cuando el salario mínimo se suba, va a afectar directamente a ese 13%, que en la Ciudad de México es un 7% de asalariados que ganan el salario mínimo. Y entonces se irá viendo cómo va afectando eso a la inflación y cómo podemos seguir deslizando el salario mínimo hacia arriba. Ese salario no es un salario digno, es un salario que no permite a las personas vivir. No hay nada más indigno que trabajar todo el día para no ganar siquiera para vivir. Para la canasta básica. Así que ese es el futuro inmediato que tenemos por delante. A ver, voy contigo y retomo lo que acaba de decir José Luis, y es, a ver, los últimos 30 años, según el 30% del poder adquisitivo de los que ganan el salario mínimo en el país, tenemos los salarios más bajos de la OCDE. Y José Luis dice, sí hay que subir, pero no muy rápido. ¿Cuál es la velocidad que hay que llevar? ¿O tú crees que sí debe ser rápido? No, yo creo que tiene que ser a prueba y error. ¿O cuál es la velocidad de crucero? Creo que es importante prueba y error. Hay que subir gradualmente, y si se puede sostener, irlo subiendo de manera periódica para llegar pues hasta la línea de bienestar. ¿Por qué no buscar 175 a 235 pesos, que es la línea de bienestar que requiere el ciudadano mexicano para tener una vida digna y justa? Creo que sería la ruta a considerar. Posiblemente, ¿por qué no hacerlo como en el Distrito Federal, que sea 82.50 el incremento en todo el país, y ahí ir viendo cada año cómo se va desenvolviendo? Yo estoy convencido de que sube el salario mínimo, hay más posibilidad de consumo de los ciudadanos, si se vuelve un círculo virtuoso. Entonces, a mayor consumo, mayor economía y mayor resplandor de la economía social. Y creo que eso puede ayudar a la economía del país. Eso justo me preocupa, y es, a ver, ponerlo el salario encima de la línea de la pobreza según establecida por el Coneval, o subirla, como dices tú, hasta la línea de bienestar. Pero pues cualquiera puede pedir no empobrece, como dicen por ahí. Lo que empobrece, dicen otros, es dar. Y en todo caso, ¿quién o cuál va a ser el criterio o la unidad para fijar en cuánto debe de subir la velocidad, mayor o menor, y cuál debe ser el parámetro? A ver, el tema rápido es un concepto un poco relativo, pues ¿no? Abstracto, es abstracto, ¿no? Es rápido. Depende Desde luego, para un trabajador que está ganando 2.100 pesos hoy en día, necesita que rápido se suba su salario, ¿no? Sí, claro. Cuando hablamos de niveles de 170 pesos al día, no estamos hablando de locura, estamos hablando de 5.000 y fracción de pesos al mes. O sea, tampoco no nos estamos yendo a niveles estratosféricos. ¿En qué tiempo se tiene que hacer esto? Pues no lo sé, eso lo tienen que determinar los expertos, y como decía Omar, ir dando pasos en esa ruta y ver qué está pasando a la economía. Una parte positiva es el tema de que, al haber una capa de la población que tiene acceso a tener un sobrante pequeño que sea de recursos, va a poder ir a la peluquería, va a poder ir al restaurante, aunque sea una vez al mes, y con eso empieza a reactivarse la economía interna. Vamos a meter a capas de la población en este tema del consumo interno que tanto necesita este país, ¿no? Y lo que sí es un temor que tienen muchas áreas, los empresarios y también este gobierno y demás, es qué pasa con el tema del contagio que puede haber al incrementar el salario mínimo a los contractuales, ¿no? Claro. Si decimos vamos a subir el salario mínimo al doble, por decir un ejemplo, lo que está pasando es que subimos el salario de 2 a 4, pero ¿qué va a pasar? ¿El que gana 10 va a querer ganar 20? Eso sí le pegaría
todavía la inflación durísimo. Entonces hay que buscar formas, hay que ser creativo. En algunos momentos hemos hablado de un deslizamiento acelerado del salario mínimo a donde no se pueda subir la negociación de los salarios contractuales. No sé, allí son los expertos los que tienen que ver también estos temas, ¿no? Ahora, lo primero que les preguntaría a los dos, una, ¿es viable en estos momentos, tal como está el país, poder subir el salario mínimo y fijarlo de entrada por arriba del índice de pobreza establecido por Coneval, sí o no? Yo creo que sí, por lo menos el nivel de pobreza, sí. En este momento sí es. O sea, a final de año. A final de año. ¿85 pesos? 87 pesos. 87 pesos, sí. Sí, Sí, no. sí. Es que además estamos hablando de subir 20% a un 7% en el Ciudad de México de los asalariados, ¿no? Y en términos absolutos estamos hablando de subir unos pocos pesos, una capa muy baja de la población. Yo creo que sí pudiéramos empezar por ahí, ¿no? A pesar No le de que el veo- gobierno ha dicho que en términos, digamos, sumados ha subido 4%, alrededor de 4% en enero y estima que pueda subir otro 4% a finales de 2015. Es decir, lo que el gobierno está poniendo sobre la mesa no es un 20, sino un 8. ¿Cómo lo ven? Sí, pero es en Digo, términos corríjanme generales. y si les parece que está bien. No, lo dice José Luis con mucha precisión. O sea, estamos hablando que es el 3.1% de los asalariados, que son más o menos 7 millones de mexicanos. Para un ejercicio de 100 millones de mexicanos y que están trabajando casi 60 millones, obviamente representa un porcentaje menor al incremento de la economía y en consecuencia es viable. Sí. Y hay otras preocupaciones también, o sea, una preocupación es qué pasa con la informalidad, ¿no? En algunos casos oímos que los informales ganan mucho más de 2.000 pesos al mes, no creo que los informales trabajen, por lo menos en la Ciudad de México, por 2.100 pesos al mes, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa parte de la economía que en términos de número de trabajadores es más de la mitad en todo el país? El otro tema es cómo hacemos que la economía sea más productiva y más competitiva. La parte de la productividad tiene que ver con las propias empresas. Mi empresa se hace más productiva en función de que tengo tipos de interés de los créditos bajos y para empezar acceso al crédito. En muchos casos no es que esté caro el dinero o barato, es que no tienes acceso, sobre todo para los pequeños empresarios. Es que hay o no puedes alcanzarlo. Voy a tener que hacer un corte comercial rapidísimo, José Luis, regreso para seguir abundando en las preocupaciones que no dejan de advertirse desde el gobierno hasta los sectores de la producción. Estamos en Opiniones Encontradas, no se vaya, volvemos en un minuto. Tenemos en efecto de los salarios más caídos o que están en el piso dentro de los países de la OCDE y el incremento o la necesidad de subirlo quizá es un reconocimiento también de el lugar que ha ocupado la política salarial en los últimos 30 años, porque la pérdida de la capacidad del ingreso, la capacidad de compra del ingreso en el país, en la banda de los que ganan salario mínimo, un 13% más o menos del total de trabajadores, es muy alta y es un reconocimiento de pues, que se dejó la política salarial. Omar, estamos hablando con el diputado Omar Ortega del PRD, es un reconocimiento de que la política salarial se dejó por detrás, al menos de las preocupaciones por la estabilidad macroeconómica, por incluso detrás, o la dejaron incluso convivir de una manera ahí extraña con la informalidad, lo decía José Luis hace un momento. ¿Y qué lugar crees que ahora pueda tomar la política salarial? Incluso hay declaraciones como por ejemplo de Zambrano donde dice esto va a ser un viraje completo en la política económica del país. ¿A ese nivel tú lo ves? Esperemos que así sea, creo que lo necesitamos todos. La verdad el día de hoy es impresionante el poco valor adquisitivo que se tiene del salario y pues en la OCDE somos el único país que gana menos salario que México, es Ucrania. Y el fenómeno es porque están en guerra y es una justificación en su momento, pero de ahí ni Haití ni los países africanos ganan menos salario que el Estado mexicano. Y creo que sí es momento de ver políticas públicas que garanticen que el trabajador, que es el que aporta
realmente a la economía de un país, es el que finalmente su mano de obra hace que se produzca y que se mueva todo el mecanismo de la economía, pues vea con justicia y un tema hasta humanitario que gane un salario mejor. Y creo que este es el inicio de ese cambio. Hoy hay un reconocimiento que era necesario y fundamental desvincular el salario mínimo y en consecuencia su incremento de manera inmediata. Y creo que sí es el momento oportuno para darle a ese sector el lugar que corresponde en la cadena económica de un país. Creo que le debemos todos eso a los trabajadores, es fundamental. ¿Tú crees que la desindexación, el regreso a tus preocupaciones, José Luis, pueda ahuyentar preocupaciones como pues, lo que siempre se ha argumentado es que esto puede desatar espirales inflacionarias o puede alterar el orden macroeconómico que México necesita, a pesar de que estamos, según el Fondo Monetario Internacional, ya arriba del 50% de la deuda en proporción con el total de la economía, o si esto puede alterar las variables, incluso de productividad de los propios empresarios? Yéndome a tu comentario primero que hiciste referente a las declaraciones del diputado Zambrano, yo no sería tan optimista como él. Yo no creo que subir el salario mínimo vaya a generar unas circunstancias que van a detonar a la economía, ni mucho menos. Incluso te la digo casi textual, sí. Provocaría un viraje decisivo en el corazón de la política económica. O sea, casi como sí. Adiós al neoliberalismo. No, es que estamos confundidos con algo, lo que es el salario mínimo de lo que es el salario contractual, el salario real que cobramos todos los mexicanos. El salario contractual, que es el importante, es el que cobran la mayoría, ese está fijado por condiciones de oferta y demanda. Y en este país no van a subir los salarios adecuadamente y en cantidades altas si no conseguimos mayores condiciones de productividad. En un país donde tenemos muchísima informalidad que compite con gran parte de la economía formal, en un país en donde la corrupción está a los niveles que está, que cuesta mucho dinero a las empresas, donde tenemos una sobreregulación, hemos pedido que con la regulación hagan algo así como pretendieron hacer con el presupuesto de regulación base cero, ¿no? En donde pongamos las reglas, las leyes, los reglamentos que sea necesario cumplir y no sobreregularnos porque estamos compitiendo con otras economías. En función de que no vayamos cambiando esas variables, el tema del endeudamiento del gobierno es preocupante, donde gran parte en el futuro se pudiera dar que gran parte del dinero del presupuesto se fuera al pago de los intereses de la deuda externa si la seguimos creciendo. O sea, ahora las reservas están cayendo, tenemos 20.000 millones de dólares menos en reservas que hace unos meses. Esta situación, todo en conjunto es lo que va a hacer que la economía se detone. Empezando aquí por los señores diputados, que espero que hagan un trabajo muy fuerte de regulación en todas las reglas que no sean necesarias que estén establecidas, irlas retirando también. Hay países como por ejemplo Alemania, en donde no se puede establecer una ley si no quitas otra. O sea, es como una ley de leyes, ¿no? Si no quitas una ley no puedes poner otra, ¿no? Y entonces este tipo de cosas que hagan que la economía sea más competitiva, y también lo que comentaba en el bloque anterior, el tema del acceso al crédito. Aquí en México las grandes empresas constructoras les cuesta mucho trabajo competir con las empresas extranjeras, y estamos viendo que muchas empresas ganan los grandes proyectos, y es por el costo del dinero. En sus países consiguen dinero al 3, al 4%, y aquí no lo consiguen al menos del 10%. Y claro, en proyectos grandotes es lo suficiente como para salirse del mercado. Hay muchas cosas más que hay que hacer en este país que subir el salario mínimo para que la economía se vuelva competitiva. A ver, pero sin embargo, y recordando tu intervención anterior, si el salario mínimo sube, sí se convierte, en ausencia de cualquier otro parámetro, digamos, que no existe porque los contractuales van a oferta y demanda, se convierte en un punto de referencia que jalaría, por lo menos es la preocupación que pueden tener algunos, jalaría al resto de los salarios. ¿Cómo lo ves tú? No, yo comparto la visión de José Luis en términos de que, por supuesto, puede ser que no sea un viraje, que cambie toda la economía del país, pero es evidente que tiene que ser un tema que debe regularse, sobre todo la sobreregulación. Yo soy convencido de eso, y que tenemos que ir paso a paso. O sea, obviamente no se pueden subir los salarios contractuales, pero sí se puede subir el salario mínimo, y es un paso que tenemos que dar de manos. Creo que es parte fundamental. A partir de eso tenemos que ir revisando todas las leyes y generar las condiciones para que haya economías sanas y para que haya producción en el país y se genere de manera clara una economía sana,
en todas sus palabras, ¿no? Creo que eso es importante ir construyendo, pero por supuesto que es un avance histórico el tema del salario, de la desvinculación. Creo que era necesario. Tiene 53 años, va a cumplir la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, creo, el 21 de noviembre. Y de la fecha eso, en 30 años subieron 28, en los últimos 15 años subieron 28 pesos el salario mínimo. Entonces es algo ridículo, ¿no? Y creo que tendremos que empezar con eso. Y perdió 80% el poder adquisitivo, pero regresaría a mi pregunta original. Este es un reconocimiento, si tomo incluso el calificativo histórico que dice Omar, es un reconocimiento de que la política salarial en el país en los últimos 3 lustros ha estado absolutamente en un segundo plano. Sí, puede considerarse así. Pero bueno, volviendo a la actualidad, el tema es que lo que hoy está pasando es algo que sí, era necesario. Era tan necesario que hasta los 417 diputados presentes en la Asamblea se pusieron de acuerdo, ¿no? Y espero que los 32 estados y hasta los empresarios también están de acuerdo en que el salario mínimo se debía desindexar. Y no porque fueran afectados directos, porque no ganan el salario mínimo. Lo que nos preocupa es que en algo en lo que todos estamos de acuerdo nos hemos tardado 18 meses. Imagínate en lo que no estamos de acuerdo, cuánto nos podemos tardar, ¿no? Pero bueno, hay que caminar en la ruta. ¿Cómo se construyó ese consenso, diputado? Es una pregunta casi directa la que está poniendo Beato. Bueno, yo creo que parte, hay que decirlo también, de una lucha de la izquierda de muchos años, ¿no? Que se empieza a cristalizar con la visión del jefe de gobierno del año pasado, y también hay que decirlo. Él empieza a hacer una desvinculación de todas las leyes locales, genera las condiciones para subir el salario 82.50 por lo menos en lo que es todo lo que es la administración pública del Distrito Federal, y a todas las empresas que participan de prestaciones con el gobierno, también casi 30,000, estamos hablando de casi 130,000 trabajadores que tienen ese salario. Entonces manda un mensaje de que se puede políticamente hacer los cambios. A partir de eso, con la iniciativa del Ejecutivo, la razón de que, también hay que decirlo, pues la opinión pública también generó un impacto impresionante, apoyó y dijeron, bueno, pues creo que tenemos que entrarle todos, ¿no? Porque ya es una necesidad a gritos, y creo que eso ayuda un poco a este proceso de negociación. No ha sido fácil, obviamente estuvo en el Senado durmiendo el sueño de los justos casi más de un año. Así es. En la propia Comisión de Puntos Sociales, pues Morena votó en contra. Y bueno, el día de hoy dice no, creo que no, tengo que votar a favor también de esta propuesta. Creo que también ayudó mucho la opinión pública, creo que es un factor fundamental que hace ver al político la necesidad de cambiar la forma de hacer política. Creo que eso hay que también reconocerlo con toda claridad. Hay resistencias, porque en su momento lo dijo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la propia comisión, que era imposible, nos van a desajustar. Y bueno, ahí está la voluntad, creo que es parte de voluntad política y es parte de ser incisivos la opinión pública. Añadiría un punto. Aprovechando que tengo aquí a uno de los 500 diputados, a ver si lo convenzo, métanle velocidad, por favor, a las leyes anticorrupción, ¿no? A todo el sistema nacional anticorrupción, porque ese sí va a hacer que cambie el país. Ese va a ser más importante que el salario mínimo todavía. Por supuesto que estamos convencidos ahí, Pepe. Y nosotros estamos convencidos que hay que entrar al sistema nacional de anticorrupción de manera pronta. El propio mandato constitucional nos obliga a que antes del 27 de mayo tengamos todo el cúmulo de disposiciones legales, y son más de 23 leyes. Tenemos que aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos que aprobar la ley orgánica de la Autoridad Superior de la Federación, tenemos que aprobar la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la ley orgánica de la nueva Secretaría de Control Interno de la Cámara, y creo que ese es un compromiso que tenemos los legisladores. Ya hemos avanzado, hay que decirlo de cierta manera, con los 3 fracciones más importantes en la Cámara, con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara, a sacarlo por lo menos en el próximo periodo ordinario de sesiones, que es de febrero a abril. No nos da para este periodo, pero por supuesto que es una necesidad. Perdón que haya cambiado de tema, pero cuando tengo un diputado delante no puedo desaprovechar la ocasión, ¿verdad? Ahora lo retomo, porque además me parece que el apunte estuvo bien, y es, a ver, una ley que logró
¿no? Los consensos que difícilmente se producen en muchos otros ámbitos, pero también la coyuntura, y a esa es a la que quiero regresar después de un corte comercial rapidísimo. ¿Cuál es la coyuntura económica en la que se está aprobando esta iniciativa después de que estaba durmiendo, en efecto, en la congeladora del Senado casi, bueno, un poco más de un año? Estamos en Opiniones Encontradas, regresamos en un segundo. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas, estamos hablando sobre la desindexación del salario y la perspectiva de que ahora, liberado de esos obstáculos, pudiera incrementarse el salario mínimo que hoy recibe o alcanza a cerca del 13% de la población. Estamos hablando con el diputado Omar Ortega del PRD y con el presidente de la Coparmex del DF, José Luis Beato. Y aquí más o menos vamos ya tablas. José Luis Beato pide rapidez a los diputados para que aprueben las leyes, mientras que los diputados dicen rapidez para que suban los salarios, y ahí el tema de la velocidad se queda como un asunto un poco subjetivo. La coyuntura, José Luis, en esta coyuntura que se aprueba la posibilidad justo de quitar obstáculos al incremento del salario, traes la caída del ingreso petrolero, una recorte de estimaciones de crecimiento y posibilidad de que la inflación sí tenga un leve repunte, a pesar de que en los últimos meses ha sido o ha alcanzado niveles históricos. A pesar de eso, ¿vale la pena para fortalecer el mercado interno? Claro, hay muchas cosas que se pueden hacer internamente, las comenté antes en el anterior bloque, el tema de la lucha contra la corrupción. Hemos hablado el otro día, la semana pasada, hubo un evento del INCO en donde hablaban de que entre el 2% y el 10% del Producto Interno Bruto se va en pagos de mordidas y de corrupción. Eso también en lo que dicen tranzas. En las tranzas. Ajá. Entonces también tenemos el tema de la sobreregulación y tenemos el tema del sistema financiero, hacerlo funcionar más eficientemente para este tema de la inclusión financiera, que el crédito le llegue a todos. Los que otorgan los créditos dicen la recuperación de garantías, eso va también por el lado de los legislativos y de los judiciales, como a alguien que no le pagan puede recuperar las garantías. Todas estas cosas que digo, perdón por la lluvia de ideas, son las que van a mejorar las condiciones de competitividad y van a hacer que las empresas sean más productivas y esos salarios puedan subir. Si no, lo que nos va a pasar subiendo el salario unilateralmente sin cambiar otras cosas, nos vamos a salir de mercado. Nosotros estamos compitiendo contra otros países. El que tiene que comprar algo lo puede comprar aquí o lo puede comprar en China o en Brasil o en cualquier sitio. Y si nosotros no conseguimos hacer una economía competitiva, nos salimos del mercado. O sea, es una buena negociación aceptar los factores de la producción, elevar el incremento salarial a cambio de métanle en serio duro a la corrupción. ¿Cómo ves? Estoy en conclusiones contigo. No, convencido de eso. Creo que el tema de la corrupción es el mal del país y tenemos que erradicarlo de tajo. Yo estoy convencido de eso. El Sistema Nacional de Anticorrupción debe de pasar antes del 27 de mayo, es fundamental. Y yo creo que un elemento también adicional tiene que ser, que es la cerecita del pastel, el tema de la inmunidad. Claro, la inmunidad de los servidores públicos. Bueno, ya le puso fecha a la reforma anticorrupción. ¿Cuál es tu perspectiva para llegar? Bueno, a mí me gustaría que hubiera dicho en este mismo año. Para llegar al salario de bienestar, tu perspectiva, ¿cuánto tiempo? Bueno, el bienestar es otro concepto bastante relativo. No, es que ya acabamos que el otro, la línea de la pobreza se puede alcanzar. Claro, la línea de la pobreza está en poder por lo menos comer con el salario mínimo actual que tenemos, no da para eso, ¿no? ¿Con los incrementos de este año, de 2015? Yo creo que 86, 85, 87 pesos no es suficiente para que la gente viva dignamente. Pero al menos nos alcanzamos. ¿Qué crees que alcanzamos ahorita? Y creo que es el primer paso que habría que dar. Y posteriormente, viendo que ha afectado a la economía este paso, y vuelvo al tema anterior, preocupa mucho a muchos factores de la producción y del gobierno el tema del contagio a los salarios contractuales sin que haya mejora en las condiciones de competitividad y de productividad de las empresas. No nos quiso dar una fecha exacta como la dio el 27. Danos una. Muchas gracias, José Luis Beato, presidente de Coparmex en el Distrito Federal. Gracias. Muchas gracias al diputado Omar Ortega del PRD, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, escuchamos mañana aquí, 7 de la tarde desde la esquina de la información, y mientras tanto, pásenlo muy bien.